Muchas gracias. El Instituto Veracruzano de la Cultura, la Oficina de Ferias del Libro, les da la más cordial bienvenida a un espacio de literatura joven veracruzana. Hoy vamos a conocer la obra de nuestra querida Tania Viridiana Hernández Rivera, conocida por sus amigos, por sus conocidos como Tania Rivera. Tania es egresada de la Facultad de Literatura y Lengua Hispánicas y está dando de qué hablar por las tramas, por los ambientes que hay en su narrativa. Tiene obra publicada como el cuento Canela, como el cuento Catrina, y también tiene una columna que escribe, y pues de eso vamos a hablar. Bienvenida, Tania. No, pues muchas gracias tanto a ti como a Libec por la invitación y venir a platicar un poquito sobre mi obra. Así que muchas gracias por el espacio. Así es, Tania. Pues para abrir, Tania, a mí me gustaría conocer más de ti. A ti, ¿qué es lo que te inspira, Tania, para poder encontrar esa beta en tu imaginario y pues llegar también a compartirlo con tus lectores a través de tus publicaciones? Bueno, pues en general creo que no hay algo en específico que me inspire, más bien creo que es el estar siempre receptiva a ver historias en todos lados, puede ser como una canción, puede ser, no sé, alguna anécdota que me cuenta algún amigo, entonces perdón por si alguna vez ven pirateada en alguno de mis cuentos, pues alguna anécdota que me cuentan, no sé, alguna pintura o cosas de esa naturaleza. En sí es más bien esta intención de estar siempre receptiva y especialmente los cuentos vienen generalmente asociados con una imagen en específico. Por ejemplo, ahorita mencionabas un cuento que es Canela y bueno, ese cuento surgió porque me salió una imagen, pues no sé, en este momento en el que está como uno en el que se está durmiendo, pero no está dormido. Y pues me imaginé esta escena de una mujer preparando un té de canela a su hija que está embarazada, ¿no? Entonces, el clavarme tanto con esas imágenes y buscar la historia que hay detrás de ella es más o menos lo que me inspira a escribir los cuentos que he escrito. A mí me gustaría mucho, ya para iniciar, que nos leyeras ese cuento que es del cuento que estamos hablando, de Canela, para que también tus lectores gocen de tu voz y gocen también de esa propuesta narrativa que nos haces en este cuento. Bueno, pues voy a leer entonces Canela. Este cuento fue uno de los primeros que me publicaron en un espacio literario. Aparece en el número 3 de Metáforas al Aire. Y bueno, inicia con un epígrafe de una poeta que me intrigó mucho cuando la leí, que fue Dulce María Loinás. Bueno, el epígrafe dice: tú contra lo que quiere vivir, contra la ardiente nebulosa de almas, contra la oscura, miserable ansia de forma. Y bueno, ya de ahí viene el cuento. Una mesa en el centro. La madera es fuerte y oscura como la piel de esa abuela que nunca conoció, pero que vio en una fotografía escondida en el cajón del ropero. 3 sillas, solo 2 ocupadas. La tercera silla reservada para las visitas que nunca llegan. La hija no recuerda que haya existido una cuarta. Siempre han sido ella y su madre, siempre acompañados por la ausencia de unas manos callosas que trajeran pan a la mesa, ausencia del sudor y calidez del otro sexo. Ambas esperan a que el agua se caliente en la olla quemada por el tiempo, negra igual que la mesa y las ramitas de canela sobre ella.
La asfixiante espera se perfuma en silencio con las cortezas de madera amarga. La hija tiene la mano sobre su vientre deseando que se encuentre seco, desértico, que huya de su cuerpo la humedad, la vida, siguiendo el ejemplo de los ojos de su madre que nunca llora, ni siquiera cuando habla de la abuela quien nunca conoció, o al mirar la tercera silla siempre vacía. La madre, mientras tanto, observa la nada, intentando no mirar a su hija. Una furia ardiente hierve desde el centro del pecho, opacando la tímida calidez del agua en la olla quemada. Desde la otra esquina del cuarto siente los ojos de la abuela, que nunca conoció, reclamando el que haya canela dispuesta para el té. No supiste cuidar a tu hija, dice. La mancha de su vientre quedará por siempre. Es una pérdida. La tercera silla será ocupada por alguien como tú. Sucio, inútil e impuro. Nunca habrá visitas en esta casa. Nunca habrá manos callosas que traigan el pan. Siempre estarán solas. Los ojos de la hija los ojos de la hija se dirigen al débil fuego que intenta calentar el agua. Lo observa como si con ello la llama ardiera más deprisa. Ve la figura de la abuela soplando para apagar el fuego y que el té nunca esté listo. Eres una perdida, mujer de la calle, puta, se persigna. Eso que crece en tu vientre nacerá con la marca del abandono en la frente. Así como tú, que no conociste a nadie que ocupara la tercera silla, tu vientre parirá el pecado. Eres hija del abandono y tu destino será abandonada, así como tu madre antes de ti, como la abuela que no conociste, como lo será eso que crece en tu vientre. Bueno, creo que hasta ahí voy a dejar la lectura porque ese cuento es mucho más extenso, pero bueno, ahí tienen el dato por si quieren ir a buscarlo. Está en la revista Metáforas al Aire. Así es, Tania. Sí, para no, para dar una probadita y que el lector vaya, lea y se dé cuenta en qué termina esta historia que nos ofreces. En Canela, Tania, este cuento que nos acabas de leer, ¿bajo qué circunstancia como escritora, como autora, nació? ¿Qué fue lo que motivó? Yo iba a decir detonó, pero no me gusta emplear esa palabra. ¿Qué fue lo que te motivó a escribirlo? Bueno, como te mencionaba, generalmente mis cuentos surgen de una imagen en la que me clavo demasiado y tengo que buscarle como una historia detrás. Entonces, este cuento fue motivado en parte por esta imagen que te digo de una madre y de su hija y toda esta situación que hay detrás de los embarazos no deseados y todo eso, pero por otro lado también está relacionado con algunos temas que me interesan no solo escribir, sino leer, como son especialmente el papel de la mujer en la literatura mexicana y en general. Me interesa mucho esa parte de cómo han sido descritas las mujeres en la literatura, tanto por autores, hombres, llamémoslo así, como por cómo es que las mujeres también se han percibido en la escritura. Entonces, digamos que me motiva mucho esa parte de pues, descubrir cómo es que las mujeres viven, conviven y cómo es que sufren cierta presión social, pues a partir de su género. Entonces, digamos que esas son, aparte de todo, las motivaciones en mi escritura. Es de lo que me gusta leer y es también de lo que me gusta escribir y explorar. Bueno, en este caso elegí hablar acerca de un tema que es el aborto y bueno, es algunos de los temas que trato en mi narrativa que son especialmente relacionados con el mundo femenino. Así es, Tania. Y también tuviste una mención honorífica en el concurso de la editora de gobierno del concurso de cuento infantil. Cuéntanos qué fue el cuento que propusiste, y también cómo llegó esa oportunidad para poderle hablar al pequeño lector. Bueno, en realidad debo decirte que los cuentos infantiles que he escrito, que no han sido muchos, han surgido como un experimento, como parte del poder experimentar con la literatura.
yo estaba en la Facultad de Letras y había pegado un cartel en el que estaba la convocatoria de este concurso. Venía caminando con mis amigos y uno de ellos me dijo, oye, ¿por qué no lo intentas? Escribe un cuento para niños. Y yo como, para empezar, o sea, uno es escritor, no va a andar escribiendo cuentos para niños, ¿no? Siempre está como esta imagen prejuiciosa de que la literatura escrita para niños es como menor, es mucho más sencilla, etcétera. Entonces yo dije, ¿qué voy a andar escribiendo cuentos para niños? Pero por otro lado, también me gusta mucho experimentar a la hora de escribir. Sí, solo aceptar ciertos desafíos, como si algún día alguien llegue y me dice que no puedes escribir un cuento de ciencia ficción. Sí me gusta intentarlo, quizás no salga el mejor cuento, pero sí me gusta esta parte de poder experimentar con la escritura. Entonces, el ver esta convocatoria, pues sí me dio la oportunidad de decir, bueno, pues vamos a intentar. Si según yo me jacto de ser escritora y de poder escribir, tendría que poder escribir un cuento para niños, ¿no? Entonces me puse a revisar los cuentos que tenía a la mano sobre niños, bueno, escritos para niños, y me di cuenta de que era mucho más difícil de lo que me esperaba, porque me he topado con muchos cuentos que, no sé, me dan la impresión de que tratan al niño como si fuera tonto, como si le tienes que sobreexplicar las cosas porque si no, no va a entender. Entonces yo dije, yo no quiero escribir esto, pero pues vamos a intentarlo, y bueno, ya fue como decidí escribir, y aparte de todo, me di cuenta de que la escritura para niños y la escritura como para adultos no tiene por qué estar peleada, ¿no? Pienso en autores como Juan Villoro, como Luis Arturo Ramos, como Esther Hernández Palacio, que tienen cuentos para niños fenomenales, pero que también tienen novelas y cuentos, ensayos muy, muy reflexivos y muy críticos sobre ciertos temas. Me di cuenta de que no tenía por qué estar peleada con estas dos partes, ¿no? Si la intención de un escritor es, pues, comunicar, digamos, el que yo pueda o el que yo me haya acercado a la literatura escrita para niños, significa que tengo un público más amplio, ¿no? O sea, ya no solamente para adultos, sino para niños. Y eso, si mi intención es comunicar, pues me da un panorama mucho más amplio. Entonces, en ese sentido fue que pues me aventé a escribir ese cuento, y bueno, afortunadamente recibió una mención honorífica, pero como te digo, también, si bien me gusta esta parte nueva de la escritura para niños, tampoco me he metido demasiado porque sí siento que implica pues una cierta empatía con los niños, que bueno, yo no convivo con niños todo el tiempo, entonces se me dificulta un poco más, ¿no? Porque ya ahorita estoy como en esta parte de decir lo que creo que le pueden gustar a los niños, pero como no tengo tanta esta convivencia, pues no podría saber la ciencia cierta. ¿Qué cuento fue, Tania? Y si nos podrías ofrecer algún fragmento también. Bueno, ese cuento se llama La aventura de Marión, pero es un cuento que la verdad no sé, como que siento que todavía le falta terminar. Entonces, pues como para explicarles o para darles una probada sobre lo que he escrito de literatura infantil, les voy a leer un fragmento de un cuento que apareció publicado en una antología que fue organizada por el Consejo Editorial Cordobés. Entonces, pues se los voy a leer también para que vayan viendo cómo es un poco mi estilo para niños. Como este cuento se llama El gato de la señorita Medusa, y bueno, empieza así. Dice, la señorita Medusa era una dragona bastante viejita que se dedicaba a mirar por las ventanas a los monstruos que corrían afuera de su casa después de las clases del profesor Fénix. La señorita Medusa conocía a todos, aunque no hablaba con ninguno. Aunque los que mejor le caían eran dos pequeños que se sentaban en la banqueta, pues los demás no querían jugar con ellos. Según sabía la señorita Medusa, el nombre de estos dos monstruos era Mantequillo y Caramelo. Mantequillo era un monstruo pequeño, con pelo azul y dientes filosos. Cada vez que corría, tiraba parte de su pelo, por lo que todos los demás monstruos se burlaban de él. Caramelo, por su parte, era un monstruo naranja, con las piernas torcidas y espinas en la espalda. Así que cuando no atoraba las pelotas en árboles de una mala patada, las ponchaba con sus espinas. Los dos monstruos se dedicaban a hojear un libro que se llamaba Humanos y otros seres fantásticos. Ambos sabían que las cosas que aparecían en su libro no existían, pero les gustaba mucho mirar las ilustraciones, sobre todo la de los gatos, tan peludos y que soltaban tanto pelo como Mantequillo, y de las garzas con sus largas patas como las de Caramelo. Un día el profesor Fénix pidió a los monstruos que trajeran plantas de sus jardines para la clase de botánica. Mantequillo y Caramelo, como siempre, trabajaron juntos y decidieron que por la tarde buscarían las plantas. El primer jardín al que fueron fue el de Mantequillo, donde tomaron una de las flores malolientes de su mamá
y una de las plantas carnívoras que cosechaba su papá. Sin embargo, se encontraron con una serie de huellas muy extrañas. ¿Son huellas de gato?, preguntó Caramelo muy nervioso. Mantequillo lo miró incrédulo. Todos saben que los gatos no existen. Son puros cuentos para espantar a los monstruos, como los perros, los pericos o los doctores. A Mantequillo le daban particularmente miedo esos doctores porque dicen que ponen inyecciones y hasta te dan medicina. Pero las huellas eran como las de su libro. Los dos amigos creyeron que lo mejor era consultar al monstruo de la laguna, el abuelo de Mantequillo, quien sin duda podría darles la respuesta de quién eran esas huellas. El monstruo de la laguna observó las huellas por todos los ángulos y después se puso las aletas en la cara como si estuviera pensando. Finalmente aseguró que no sabía nada, que no había nada de qué preocuparse y se marchó sin decir nada más. Por supuesto que esta explicación no sirvió para apagar la curiosidad de Mantequillo y Caramelo. Ambos estaban seguros de que esas huellas misteriosas no podían ser de otra cosa que de un gato. Miraron de nuevo las imágenes de su libro y aún más convencidos decidieron que esa noche irían a buscar al dueño de las pisadas. Bueno, ahí también dejamos en suspenso qué pasa con Mantequillo y Caramelo. Y para que los lectores al final de esta charla nos puedan dar los vínculos para que quien esté en este momento en redes, bien viéndonos, pues pueda ir a tu obra directamente y pues de ahí leerlos. Tania, también eres promotora de la lectura, impartes talleres en festivales literarios, en ferias de libro. Cuéntanos también esa otra fase. Aquí, por ejemplo, pues nos planteas esta parte de Tania, la narradora, esta parte sensible tuya, pero también esa parte donde la obra del escritor necesita de la figura de un mediador, de un promotor, para que también pueda llegar a más lectores. Sí, bueno, en realidad yo creo que no me llamaría todavía con ese título de promotor o mediador de lectura, porque sí siento que es un compromiso muy, muy grande y vamos, por respeto a todas esas personas que, bueno, tú lo sabes perfectamente bien, por respeto a todas estas personas que es realmente una labor, no me adjudico ese título, pero sí es bien cierto que he intentado, bajo la formación que tengo en letras y de una manera muy empírica, pues, pues desde mi trinchera intentar acercar a las personas a la lectura. Esto surge porque en algún momento de la facultad me di cuenta de que si los estudiantes de letras que digamos nos gusta leer, no asumimos que somos las personas indicadas para acercar a las personas a la lectura, nadie más lo va a hacer, ¿no? Desgraciadamente, y bueno, creo que no es una sorpresa para nadie, en México no hay muchos espacios en donde se pueda acercar a la lectura ni a los niños ni a las personas en general. Y bueno, también platicando con mis compañeros y amigos de la facultad, me di cuenta de que ellos llegaron a amar a la lectura y querer dedicarse a ello por cuestiones bastante fortuitas, ¿no? Porque hubo una persona especial que llegó y les dijo, oye, leer está muy chido, ¿por qué no lo intentas? Pero eso no pasa con todas las personas. Y de nuevo, si nosotras las personas de letras, que somos los que sabemos o que nos gusta la lectura, no somos capaces de pues contagiar de ese gusto a las personas, nadie más lo va a hacer. En las escuelas, si bien se hay, por supuesto que hay profesores que están interesados en esta parte, tampoco pueden dedicarse en un 100% a promocionar la lectura como ellos quisieran. Y tampoco en casa hay luego ese tipo de apoyo, ¿no? Como que he notado que existe como esta responsabilidad que se delega en ambas partes, ¿no? Algunos padres piensan que en la escuela es donde te tienen que enseñar a leer y bueno, en la escuela muchos maestros te pueden decir que no, que en la casa es donde se inculca este hábito. Y total que al final el niño pues no, en ningún lado tiene este tipo de acercamiento con la lectura y bueno, en ese sentido pues me parece importante eh, pues, eh, pues promocionarlo, compartirlo y por ello es que he intentado hacerlo de nuevo desde mi trinchera y con los conocimientos que bien o mal tengo en literatura y más que nada con la consigna de que yo no voy como especialista en literatura a dar clases, ni de que yo soy la maestra y tú eres el alumno y nada más vengo a enseñarte,
sino más bien enseñarles que la lectura puede ser también, pues no solamente este viaje maravilloso que siempre nos venden, sino que también nos puede hablar de realidades cercanas a nosotros. Di un taller en el ISSSTE que después intenté hacer como una variación y que fue el curso más cercano que di sobre la mujer en la literatura mexicana, que como te digo es un tema que me interesa mucho. Y bueno, pues digamos que en ese taller la intención es que se lean cuentos, o sea, la parte de la promoción de escritoras mexicanas, pero por otro lado también que estos cuentos nos permitan reflexionar sobre, por ejemplo, la violencia que hay contra las mujeres y cómo los estereotipos de género, pues vamos, perpetúan y permiten que se dé esta violencia. Entonces, en ese sentido, pues sí me parece que podríamos permitir que las personas se acerquen a la lectura desde un punto de vista quizá un poco más utilitario, o sea, que realmente la literatura no es solamente palabras maravillosas y mundos imaginarios, sino que también nos hablan de realidades cercanas y nos hablan también de problemas que tenemos hoy día. Entonces, por ello es que no intenté o he intentado la parte de la promoción de lectura. Síguelo intentando, Tania, porque justo así es como nos vamos formando. Creo que esa afinidad y eso que comentas, esa responsabilidad que tenemos junto al libro, junto con el escritor, junto con el ilustrador, pues nos va llevando al camino de la preparación, al camino de buscar metodologías para poder emprender esta tarea con esa responsabilidad que dices. Tania, a mí me gustaría, después de haberte escuchado pues en esta fase, como te decía, yo sí digo que eres mediadora, que eres promotora, con ese respeto, porque así nos vamos formando. Nadie llega con un título, o a veces quienes llegan, pues necesitamos de alianzas, de aliados, y nunca va uno solo en este camino. Hablar de soledades, pues yo creo que es ir con ruta hacia el fracaso, ¿no? Esto es de un equipo, de alianzas, de comunidades, y esta propuesta que dices de llevar la literatura a que niños jóvenes también puedan mirar esa realidad que estamos viviendo, pues también hace que el mediador con mucho más ahínco se prepare para poder tratar estos temas tan delicados, ¿no? Y pues yo sí admiro también esa faceta que tú haces, y te lo digo con ese respeto también. Gracias. Cuéntame, Tania, revisando lo que has publicado, cuéntame de un personaje que la necesidad biológica, la necesidad de amar, lo llevó a deambular por las calles. Ya tú nos leerás un pedacito. A mí me gustaría que primero nos des a probar una lectura del breve fragmento de Catrina, y ya después nos hables de este personaje. Claro. Bueno, este cuento aparece publicado en el primer número de una revista literaria que tengo la fortuna de dirigir, que es Pérgola de Humo. Y bueno, aparte lo leí en un congreso, en el Congreso Palafoxiano en Puebla, en 2019. Entonces, bueno, ahí va el cuento, se llama Catrina. En esta ocasión tiene un epígrafe de un grupo musical, es veracruzano, si no mal recuerdo, que son los Chocloc. Y bueno, el epígrafe dice: la flor que un día cae, nadie ha de levantar del suelo. Tú eres esa bella flor que solo sirve para enterrar a un muerto. El repiqueteo de sus tacones hacía eco en la calle solitaria. Los pies le ardían y sentían en la planta una ampolla que imposibilita el avance. De haber podido, se habría quitado los zapatos, pero ante todo está la elegancia, y llegar descalza a casa no era una opción. Lo único que hizo fue acelerar el paso, a pesar del camino de terracería y el agua estancada. De repente, sintió en su cara unas perlas que resbalaban arruinando el maquillaje barato.
Miró al cielo, donde las nubes oscuras amenazaban con derramar toda la furia de su esencia líquida. Los tacones avanzaron más deprisa hasta detenerse frente a una puerta que de día parecía exhalar fuego, aunque en realidad era el óxido que impregnaba de carmín el hierro negruzco. Tocó con prisa aquella puerta. La abuela no tardaría en aparecer para recoger las ganancias de la noche, aunque esa vez Katrina no había obtenido más que una botella de tequila a medio terminar, la cual tomó en el acto. La abuela en efecto abrió la puerta con parsimonía y extendiendo la mano. Katrina negó con la cabeza, dejando caer algunos cristalitos acuosos que las nubes habían depositado en su cabello. ¿Quién es, ama? Si es Chela, dile que mañana le pago. Si es la Katrina, dile que paga o no entra. Gritó una voz masculina desde el interior de la casa. Va a llover, fue lo único que alegó Katrina antes de que la abuela cerrara la puerta sin decir nada. Katrina, con más fe de la que le gustaría admitir, se quedó parada a media calle esperando que la abuela regresara a abrirle. No apareció. Por el contrario, puso el seguro de la puerta, cerró la ventana y apagó las luces. Cuando vio la casa en penumbras, Katrina dejó de ser la voluptuosa mujer de labios carnosos y regresó a ser ese pequeño niño solitario que a escondido se probaba los zapatos de tacón de la abuela, siempre con terror a que su padre regresara de la cantina y quisiera que lo acompañara a esas expediciones para que se le quitaran lo maricón. Sobra decir que esos episodios no sirvieron de nada. Al cumplir los 15 años, Katrina se apareció frente a su padre con una falda corta y unos tacones de leopardo que serían la perdición de los hombres decentes. El padre, sin inmutarse, pidió con la mirada una explicación a la abuela, la cual optó por encogerse de hombros. Muy bien, dijo el padre por fin, si vas a ser puta, más te vale traer dinero a la casa. Esa misma noche, su padre la llevó a la larga avenida principal. Le escribió en un papelito las tarifas y dejó a Katrina ahí con su vestido dorado. Las demás mujeres observaron con recelo a la nueva chica, pero cuando se acercaron y miraron que temblaba, perdón, es que mientras miraron que temblaba a pesar de la brisa estival, se activó en ellas el vedado instinto maternal de sus vientres lascivos. De inmediato se apresuraron a dar consejos a la recién llegada. Bueno, hasta ahí vamos a dejar Hasta la ahí lectura. la dejamos, Tania. Muchas gracias. ¿Cómo llega esa epifanía de querer escribir este cuento? Bueno, este cuento surge de dos cosas. La primera es de la canción que pongo en el epígrafe. En esa ocasión me clavé mucho escuchando la canción y dije, es que tengo que escribir un cuento con esta canción, ¿no? Y bueno, justo por ese momento en el que estaba viendo como de qué quería escribir a partir de esta canción, eh, pues vi en Facebook un documental en el que hablaban muy brevemente sobre cómo es que está esta violencia generalizada hacia las mujeres trans, especialmente sexoservidoras. Entonces, pues como que hizo esta conexión muy, muy interesante, por un lado esta canción y por el otro lado, pues esta realidad que hay, que bueno, como te digo, también dentro de mis preocupaciones literarias está esta parte de poder presentar realidades pues cercanas a nosotros, problemáticas sociales en la literatura y que no se queden únicamente como un reflejo, sino una reflexión para los lectores. Digamos que también otra de las motivaciones que tengo en la escritura es que muchas de estas cosas me enojan muchísimo. Entonces me di cuenta de que o podía seguir con este coraje para siempre, que realmente no llevaba nada, o podía escribir sobre ello y de alguna manera hacer que este coraje que traigo por todas estas injusticias que hay en la vida, pues de alguna manera las demás personas las compartan. Y no solamente que nos enojemos todos juntos, sino que intentemos hacer en la medida de nuestras posibilidades algún cambio para pues que estas realidades sean diferentes. Tania, ¿también escribes poesía? No, poesía, eso sí, no le hago. Un profesor de la facultad nos decía que hay personas que tienen oído de ametralladora. Yo la verdad es que siento que soy de esas porque sí, nomás no, la poesía nunca le he intentado. Le tengo mucho respeto a las personas que escriben poesía porque sí entiendo que hay como toda una dinámica diferente porque, bueno, por ejemplo, en el caso de la narrativa, mi intención es contar una historia, que sí, que Claro. suene bonito, es un aspecto secundario, pero en el caso de la poesía viene como ese acompañamiento de que tiene que sonar bien y tiene que haber una coherencia en contenido. Entonces,
ahí sí en poesía jamás me he podido meter. Tania, antes de la lectura de Katrina, mencionaste que también diriges una revista. Tienes también una columna. Cuéntanos qué, qué te llevó, porque para aventarse a un proyecto, encabezarlo, pues a veces no es fácil, porque pues que si la revista a publicarse en formato impreso, pues tiene uno que ver costos, cotizaciones, quién va a ser tu cuerpo de colaboradores, en fin, un trabajo también pues de mediación, un trabajo también de gestión cultural. Cuéntanos cómo nace este proyecto editorial. Bueno, Pérgola de Humo surge básicamente del sueño guajiro de unos estudiantes de letras que pues teníamos muchas ganas de abrir un espacio que fuera netamente nuestro. Sabemos que si bien ahora gracias al Internet hay muchos espacios disponibles en Internet, tampoco es tan sencillo que una revista literaria te publique, ¿no? Y en ese sentido nos pareció importante el abrir un espacio en la facultad y un espacio para nosotros mismos. Además, en ese momento acababa de surgir otro proyecto editorial que, bueno, ha sido bastante pues amigable con nosotros desde el inicio, nos ayudaron muchísimo, que fue Tintero Blanco. Bueno, ellos acababan de sacar su primer o segundo número y nosotros dijimos, bueno, pues si ellos pueden hacerlo, pues nosotros también podemos. Entonces, en ese sentido fue que decidimos aventarnos a hacer un proyecto, muy ingenuamente, la verdad, y con muy pocos recursos, porque pues es un proyecto estudiantil. Y bueno, este proyecto digo que surgió muy ingenuamente porque en nuestra cabeza, o sea, nada más lanzamos la convocatoria en internet y esperábamos a que alguien nos contestara y ya publicarlos, ¿no? Pero no nos dimos cuenta de que había un trabajo de edición importante. Aparte también venía la parte de hacer que el trabajo fuera ameno para el lector, entonces necesitábamos ilustraciones, para que no nada más fuera el puro texto y ya. Entonces, bueno, eso fue saliendo sobre la marcha. Y bueno, en un principio tampoco es como que yo tenía la intención de dirigir el proyecto, sino más bien yo lo había entendido como una suerte de cooperativa en la que todos estábamos en el mismo nivel, hasta que llegó un compañero de la facultad, un amigo pues de nuestro círculo, y nos dice, oigan, pero ¿cómo está el organigrama? Y nosotros así como, ¿cómo que organigrama? O sea, pues para aquí todos tenemos voz y todos estamos como en el mismo nivel. Pero bueno, ahí nos dimos cuenta que además de todo necesitábamos como organizar y delegar funciones. Entonces, pues como soy la más mandona de ahí y de alguna manera me puse a organizar algunos aspectos de la revista, pues fue que mis amigos dijeron, no, pues tienes que dirigirla tú, ¿no? Pero no fue con esta intención. Y de todas maneras, la dirección me parece que es absolutamente pues un título para organizarnos, pero que vamos, que la revista somos los 4 miembros que integramos esta revista, los 4 miembros de planta, que vamos, dedican tiempo, esfuerzo, los pocos recursos que tenemos son los recursos del comité editorial, entonces digamos que gracias a ellos que son Gerardo, Alejandra y Edgar, ellos tres son los que conforman Pérgola de Humo junto conmigo. Entonces, bueno, esa es como la parte de cómo es que surge este proyecto, que ya llevamos más de un año, estamos trabajando en el número 7. Entonces nos gusta pensar que este proyecto ha escalado a otro nivel, ya no solamente como para dar voz a las personas de letras, sino que afortunadamente tuvimos la recepción positiva de otras partes del mundo. Entonces hemos publicado a personas de Argentina, de Colombia, de toda Sudamérica que nos escriben y que quieren compartir con nosotros su lectura. Entonces nos dimos cuenta que era un espacio mucho más amplio que podríamos abrir. Así es, Tania. ¿Qué han publicado ahí en Pérgola de Humo? ¿Tienen un género el cual es de su preferencia o es abierta? Pues la verdad es que siempre estamos abiertos a que nos envíen textos que quizás no encajen perfectamente en un género literario. En sí, sí tenemos secciones como muy, pues digamos, estáticas. Son, por ejemplo, tenemos narrativa, tenemos poesía, tenemos ensayo, artículo, reseña, pero generalmente intentamos incluir otras cosas en cada número para que cada número sea diferente.
para que no parezca nada más que es como un copy-paste del número anterior, sino que cada número se va reinventando, entonces estamos en una continua inclusión de diferentes géneros. Por ejemplo, en nuestro número más reciente incluimos novela, así un poco recordando a las novelas de folletín del siglo XIX. Entonces, pues sí, estamos bastante abiertos. En otros números hemos publicado, por ejemplo, crónica. Entonces, sí, estamos siempre abiertos a lo que nos envíen, y si algo no entra en lo que en estas convenciones de los géneros literarios, pues siempre podemos abrirle un espacio, porque antes que los géneros estamos comprometidos con la idea de poder promocionar y dar difusión a la obra de personas que son como nosotros, ¿no? Que están intentando abrirse paso en el panorama tan grande que es el ámbito literario. Tania, el tiempo es el factor tiempo es uno de los enemigos para poder seguir charlando y poder seguir queriendo saber de tus procesos creativos, de ese contacto que tienes con la literatura y con la narrativa y con la edición y con la promoción de la lectura. Para los internautas, Tania, quienes están ahorita en Facebook, quienes nos estén viendo por ahí, ¿dónde te pueden encontrar y cómo andas en las redes sociales? Bueno, en redes sociales estoy casi que en todas como Tania Rivera, solamente en Twitter estoy como Tati Van Dyck. Pueden encontrarme en la página de Pérgola de Humo, también nos pueden encontrar así como Pérgola de Humo, lo googlean ya sea en Facebook o en Instagram, ahí estamos. Y bueno, aparte de todo, yo tengo una columna en la revista Espora de la Universidad de las Américas en Puebla, entonces también pueden encontrar que ahí escribo un poco más de género ensayístico en este espacio. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar mi columna que se llama Conciencia Derramada en la revista Espora. Entonces, ahí pueden encontrarme. Tania, y a mí me gustaría despedirme y despedirte también en este espacio, pues con una conclusión tuya de qué mensaje también le darías a esos jóvenes que todavía no encontramos o no encuentran ese sitio donde poder permanecer para crear. A veces se nos dificulta. Bajo tu perspectiva, ¿cuál sería ese último mensaje? Bueno, yo creo que siempre es muy complicada la parte de el aventarte a hacer algo, ¿no? En el caso de nuestra revista, en el caso de la escritora, siempre lo más difícil es hacer algo. Me parece además que si uno ya decide el escribir o hacer cualquier proyecto, si de verdad tienes ganas, eventualmente los problemas se van a ir solucionando. Entonces, más que nada, me gustaría dejar el mensaje de que si tú tienes algún tipo de proyecto, quieres escribir, quieres, no sé, hacer alguna situación de promoción de lectura o de cualquier otra cosa, quizás, no sé, nos esté viendo algún ingeniero o una persona que se dedique a otra cosa que no sea la lectura. Si tienes un proyecto, échalo a andar, y de verdad, en el camino siempre te encuentras personas que tienen los mismos proyectos que tú, las mismas intenciones, las mismas ideas, y seguramente te van a ayudar. Entonces yo creo que más que nada el que se animen ante todo a escribir, a hacer lo que gusten, porque eventualmente se solucionará lo que sea. Entonces siempre a animarse y pues, seguir en ese sentido. Pues Tania, muchas gracias. La Oficina de Ferias del Libro del Instituto Veracruzano de la Cultura te agradecen haber estado en este espacio de literatura joven veracruzana para animar a muchos jóvenes creadores y pues para también que otros se asomen a tu obra y puedan conocer más de ti. Pues muchas gracias también a los internautas, a quienes nos acompañaron por Facebook, con sus comentarios, agradecerles este tiempo de charla. Muchas gracias, Tania. No, gracias a ti por la invitación, y también gracias a las personas que nos acompañen en esta transmisión.